Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Grecia, civilización madre, espejo de la cultura occidental, mitología y conocimiento que guardó algunos secretos inmortales. Grecia, de los misterios de Eleusis, de las visiones colectivas y de los templos de ensoñación. Ahora, los exploradores y arqueólogos siguen descubriendo restos, piezas sueltas que revelan una sabiduría oscura e hipnótica, unos enigmas que fueron borrados del tiempo. Esta historia que os quiero contar, además con una música absolutamente prodigiosa y maravillosa, escuchadla bien porque esta música de Dead Can Dance, en el fondo, quiere recrear uno de estos ritos antiguos hacia el 4000 antes de Cristo, de los que vamos a hablar, ritos todavía prohibidos. Imaginaos un islote que se encuentra en pleno mar Egeo, lleno de acantilados, un islote yermo, donde los investigadores, en una primera expedición, se encontraron con una gran sorpresa. Como si fuese un viejo lugar de culto de las Islas Cícladas, esa cultura extraña anterior a los padres de la filosofía y a la Grecia que todos conocemos, lo que hubo antes. Os hablo de 4.500 años. 4.500 años. Se encuentran los arqueólogos una serie de cabezas planas. Si muchos, hablando de Internet, ponéis en un buscador Cícladas, esculturas de las Cícladas, enseguida las veréis. Cabezas planas redondas, sin ojos en muchas ocasiones, largas narices, expresión de verdad de un objeto de poder. 500 fragmentos en una isla muy pequeña, tan solo 15 kilómetros cuadrados, apenas una roca en mitad del mar Egeo, y los restos de un edificio, 16 metros de largo y solo 4 de ancho. Casi una especie de cápsula. Los arqueólogos en el 2004 dijeron, aquí en mitad de la nada, ¿cápsula? ¿Cápsula para qué? Estaban sin saberlo tocando los límites de los más antiguos misterios de la madre de nuestra civilización. Esos ídolos de mármol blanco en ocasiones habían sido llevados por hierofantes, una especie de sacerdotes que eran capaces de conectar con el otro lado. Se llevaba la estatua intacta y allí, por algún motivo que desconocemos, en la solitaria y yerma isla de Keros, se rompían, como para que el maleficio quedase solo en ese lugar de sombras. Todas las islas Cícladas acabaron deshabitadas, toda esa cultura desapareció, toda estaba centrada en un dios con dos versiones muy diferentes, luz y profundas oscuridades, Apolón. Es un placer y es una gestión de nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí. Para ellos, el honor de esta búsqueda, porque creo que es importante, aunque mucha gente en España seguro que no lo conoce, uno de los filósofos ahora mismo más importantes del mundo, dicen los expertos, Peter Kingsley, autor de muchísimas obras que reescriben la historia de Grecia que conocemos. Por ejemplo, En los oscuros lugares del saber, un intento precisamente de saber qué ritos hacía esta gente, mucho antes de Platón, de Aristóteles y de tantos otros. Y tenemos la voz de Peter Kingsley, que más o menos nos advierte y nos dice, amigos de Milenio, no penetréis en los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis. Nadie puede describir los misterios de Eleusis, a menos que se hayan iniciado en su estudio. No podemos especular con ello. Hay personas que dicen que los misterios eleusinos se basaban en experiencias con drogas alucinógenas. Las pruebas no son suficientes para probarlo, y creo que es muy importante para nosotros que cuando miremos atrás hacia el antiguo mundo griego y estos misterios, reconozcamos que son misterios. No podemos hacer suposiciones. Los misterios son. No estamos preparados para descubrirlos, no estamos preparados para hacer suposiciones. Es irrespetuoso para los dioses. Realmente es un crimen contra los dioses el colocar nuestra mente en el lugar al que no pertenece. Lo que es secreto, secreto es. No deberíamos tratar de imaginar lo que ocurría en aquellos misterios eleusinos a menos que fuésemos iniciados. Pero a pesar de lo que diga el bienintencionado Peter Kingsley,
los amigos de Milenio intentamos ser iniciados y saber un poco más, así que vamos a abrir las puertas del viejo templo de 16 metros de largo y 4 metros de ancho en mitad de la isla desierta. Allí nos daremos cuenta de que muchas de esas caras tienen que ver con las mismas estatuas iluminadas por ciertos candiles que al son de ciertas músicas generaban ciertos efectos. Durante 1000 años, durante 1000 largos años, ininterrumpidamente cada primavera y cada invierno, solo los iniciados, que guardaban el secreto, adoraban ciertas reliquias que no sabemos cuáles son y prolongaban el secreto. Parece ser que la única conexión con estos ritos de la olvidada isla de Queros, descubiertos nuevos restos esta misma semana, tienen que ver con esos mitos de Eleusis. Se celebraban a 30 kilómetros al norte de Atenas. Sabemos todo de la Acrópolis, pero de estos misterios sabemos prácticamente nada. Cuentan los pocos que han podido escribir o verlos, haciendo caso omiso del secreto, cómo eran una especie de ritos dedicados a una diosa, la diosa Demeter. Cuenta la historia que un dios maligno, Hades, dios de la muerte y el inframundo, le robó a su hija Perséfone. Demeter hizo el primer viaje a las tinieblas y entonces el mundo quedó huérfano, con hambre y con sed. Pero cuenta la historia antigua, la no escrita, que esa diosa regresó a la tierra y por eso, en esa misma fecha, en marzo, se celebraban, durante 1000 años se hicieron así, los misterios por el retorno de esa figura. Y además de Peter Kingsley hemos logrado tener las voces de los pocos conocedores en España de esos ritos, donde se veía algo y algo común. Cuidado, no lo veía solo una persona. Parece ser que el hierofante o sacerdote sacaba de una canasta, de una cesta de mimbre y de una caja de oro ciertas reliquias. Hay quien habla que eran piezas del cuerpo de la diosa, nunca sabremos. Pero después de 9 días encerrados en ese templo, se veían ciertas cosas. Nos adentran en este secreto, incluso para los más prestigiosos especialistas, personas como Sebastián Vázquez, editor fundamental para el conocimiento de la heterodoxia, psicólogos, inventores de la psicología transpersonal en España como Manuel Almendro, o doctores en antropología como José Luis Cardero. Ellos claro que quieren saber algo más de los misterios de Eleusis. Pues los misterios de Eleusis son posiblemente uno de los fenómenos religiosos más importantes de la historia. Hay que resaltar que duraron al menos 1000 años de actividad y digamos que era la parte mistérica, la parte privada de la religión griega. ¿Hasta qué punto? Porque también se dice de que estos rituales del templo de Eleusis pudieran ser de alguna manera la base de toda la filosofía del más grande filósofo de todos los tiempos, que es Platón. Los cultos de Eleusis eran unos cultos que estaban restringidos a los iniciados. Eran unos cultos bastante complejos, que además tienen la propiedad de que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasaba en ellos, porque los iniciados se comprometían a guardar el secreto durante toda su vida. Y a pesar de lo curioso que pueda resultar, ninguno de los iniciados que realizó los cultos de Eleusis habló ni comentó qué es lo que pasaba allí. Los arqueólogos, muy sorprendidos en estas últimas campañas, han descubierto un camino, sí, como si fuera un viejo camino sagrado, así lo han llamado. Hay una especie de lápidas con inscripciones que no se pueden traducir, y parece ser que eran las que llevaban y marcaban el ritual de purificación para los que debían entrar en aquella especie de arquetas de piedra y observar lo que había que observar. Hay un lugar llamado Telesterion, quizá esa pequeña cápsula del tiempo que han descubierto ahora, donde, según reza la tradición, estaban las reliquias sagradas de la misma diosa Demeter. Pero además, los que podían presenciar a veces 30, 40, 50 personas a la vez, tenían que beber algo, y muchos han creído que en esa bebida estaba la clave. Pero antes, me gustaría escuchar de nuevo a Peter Kingsley, el filósofo Peter Kingsley, autor de esos libros fundamentales. Para él, una parte de lo que somos y que fue borrada en conciencia por otros intereses está en esos misterios. Y la obligación de los que tenemos un poco de conciencia es saber por qué los griegos hicieron durante 1000 años eso y fueron borrados del tiempo.
Everything that we see around us, the economic crisis, todo lo que vemos a nuestro alrededor, la crisis económica, los problemas en la educación, los conflictos legales, los problemas psicológicos, hace a mucha gente infeliz. Hay muchas personas confusas, dependientes de bienes materiales. Todo esto existe debido a que hemos olvidado los pensamientos espirituales. Hemos perdido los orígenes secretos de nuestras civilizaciones occidentales. Tenemos todo lo que necesitamos en los orígenes de las civilizaciones occidentales, pero han quedado corrompidas. Hemos olvidado su verdadero origen, y cuando olvidamos nuestro propio origen, nos volvemos miserables. Kingsley y otros aseguran que, por algún motivo que se nos escapa, desde que llegan los grandes filósofos que tanto nos han dado, se olvida toda esta parte. Una parte que nos habla de una especie de caja fuerte dentro de ese pequeño templo, el Anactorón, un lugar donde estaba un cofre que solo podía ver en esas 2 ocasiones durante el año el sacerdote, como han hecho otras culturas que se aproximaban a objetos de poder que se han perdido. Pero la clave, muchos estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver esa bebida? ¿Esa bebida podía hacer alcanzar estados alterados de conciencia? Se han encontrado restos de primitivas lámparas, situadas de forma estratégica para generar ciertos efectos de luz y sonido, las cabezas ciegas de esas figuras, ese ambiente desolado. Seguramente todo eso tenía una teatralidad que hoy no podemos componer porque las piezas están rotas y sueltas. Pero en esa bebida, sobre la que se ha investigado, puede estar la clave. Allí, digamos, había lo que llamaban los actos, la representación, 2, luego estaban las visiones y después los himnos. En esos himnos sí se sabe que se empleaba música, y en este área de las visiones sí podemos deducir, y muchos autores lo afirman, que efectivamente se producía un consumo de sustancias, posiblemente vino mezclado con algún tipo de psicotrópico suave. Los mixtos, que así se llamaban los candidatos dignos de los misterios, es decir, los iniciados, se bañaban en el mar durante esta primera parte del ritual para purificarse. Durante un periodo ayunaban, tenían un ayuno riguroso, y antes que empezara la procesión por la vía sacra que unía Atenas con Eleusis, se tomaban una bebida especial que consistía en cerveza remojada en agua, es decir, sin fermentar. Este brebaje que ellos se tomaban le llamaban el quiqueón, y muchos dicen que probablemente algunas sustancias que contuviese la cerveza, tipo cornezuelo del centeno o tipo ácido lisérgico, pues eran los que en realidad iban a provocar las visiones. Y la pregunta es, ¿qué visiones eran aquellas que mantuvieron un secreto entre personas cultas, personas importantes, sacerdotes, gobernantes, durante 1000 largos años? Solo tenemos en las crónicas de Plutarco y otros pequeños retazos con los que intentar componer la historia. El secreto, el hieratismo era absoluto. Daba la impresión de que esas caras de piedra guardaban muy bien lo que no se debía revelar. ¿Cuáles eran esas visiones? ¿Qué se producía? ¿Un fenómeno de sugestión colectiva? Hablamos de hace 4000 años, tanto en la pequeña isla remota como a 30 kilómetros de Atenas. ¿Y en qué momento deja de realizarse este rito? Las visiones es uno de los temas sobre el que más se ha especulado. Lo único que se sabe es que las visiones que tenían allí los iniciados les cambiaban para siempre. Es decir, ya no volvían a ser los mismos, tenían que jurar que no iban a revelar nada de lo que habían visto allí. Solamente algunos escritores, como Plutarco o como Celius, mencionan que los iniciados en Eleusis eran llamados los que han visto la luz de los dioses. Había estados, podríamos decir, estados no ordinarios que tienen que ver con el inframundo, con el mundo de las sombras, que yo pienso que deberían de ser muy respetadas, porque representaba, yo pienso también, una búsqueda de las propias sombras personales de cada uno, por lo cual parece que hay una sabiduría muy antigua
que algunos investigadores dicen que en realidad provenía de Egipto y de Mesopotamia, es decir, todavía más antigua que el mundo griego y latino. El Anáctoron era un recinto que estaba completamente cerrado, era un simple muro cerrado completamente y estaba revestido interior y exteriormente por mármol negro. Entonces, el hierofante, que era el sacerdote que dirigía los cultos, se situaba justo a la entrada de este recinto más antiguo, del Anáctoron, y en un momento dado los que estaban rodeando toda esa zona, esa sala inmensa llena de columnas y llena de sitios para colocarse, los iniciados, veían un fenómeno luminoso que algunos se creen que era la aparición de Deméter. Ahora comprendéis la emoción de algunos arqueólogos, a pesar de que la noticia ha pasado prácticamente sin pena ni gloria, cuando en la isla de Queros, olvidada hace tanto tiempo, han tocado ese muro de los secretos, ese muro de los misterios. Da la impresión de que todos veían lo mismo. ¿Qué era? Aquellos que han visto la luz de los dioses. No dejaron nada escrito. No podemos recuperar ni siquiera el ritual. Nadie lo ha intentado. 1000 años de legado. Un legado que, para muchos pensadores, tenemos que recuperar. Hay quien dice que hay una gran crisis ideológica y que hemos buscado en Oriente aquellas culturas más exóticas, porque hemos perdido la raíz misteriosa de la nuestra propia, la raíz del corazón del Mediterráneo. Ellos sabían lo que hacían. Fueron los mismos inventores de los templos del sueño, de la ensoñación colectiva. ¿Simplemente fantasías o algo tan fuerte como para estar en un pacto de sangre durante 1000 años? La reflexión de Peter Kingsley final pone broche a este pequeño reportaje para que vosotros también penséis. En estos momentos, la historia, las piedras, la arqueología nos desvela otras formas de pensar que pueden tener secretos positivos. Peter Kingsley. Y es terriblemente importante ahora, en esta época de la historia, que volvamos a conectar con los orígenes secretos, las principales leyes y reglas de las civilizaciones occidentales. Debemos volver a aquellas leyes espirituales, vivir en el lado correcto y redescubrir nuestra herencia religiosa. The original principle, guiding laws and rules of this Western civilization. We must go back to those spiritual laws again. Ocurre lo mismo en todas las culturas, al igual que en la antigua Grecia. A la mayor parte de la gente no le preocupaba, pero existieron algunas personas que sí se interesaron. Y debemos comprender a estas pocas personas que se preocuparon por la conciencia humana. Jugaron un papel muy importante en dirigir a muchas civilizaciones hacia su existencia real. El materialismo, los intereses creados, las propias religiones establecidas han apartado de un plumazo lo que fuimos en la más profunda antigüedad del corazón de Europa. Quizá ahora sea el momento de recuperarlo. No son solo piedras, son mucho más, y algunos arqueólogos, los que no olvidan la conciencia humana, lo saben perfectamente. Os hemos querido presentar una cosa que solo suele estar al alcance de unos pocos. Ahora vosotros podéis seguir investigando. Hay bibliografía, hay libros, hay documentos. Los misterios de la isla de Queros y los misterios de Eleusis. Mientras tanto, a esta misma hora, en ese penacho rocoso en mitad del Egeo, allí, lo digo ahora mismo, siguen las 500 cabezas de piedra, sabiendo que quizá tenga que pasar varios milenios para que alguien les arranque su secreto. El secreto que permite ver cara a cara las propias sombras y las luces de los dioses. Y con otra de esas piezas maestras que nos pone Geray Martínez, noticia de ultimísima hora, o sea, de hace casi minutos, y que creo que es importantísima y creo que conecta totalmente con este pequeño reportaje recuerdo de los misterios de Eleusis. Se ha anunciado ahora, Iker, pero es un descubrimiento de 1994. Es justamente en esa fecha cuando un pastor está caminando por una zona de Turquía, por el este de Turquía, muy cerca de Urfa, y allí una de sus ovejas tropieza con una piedra. Fíjate que los últimos descubrimientos más importantes a nivel mundial se han producido siempre con animales que al parecer tropiezan con algo en el suelo. Los curiosos empiezan a excavar, en este caso este pastor, y se encuentra con unas estelas impresionantes. Da el aviso, enseguida llega la Sociedad Arqueológica de Turquía, la turca, y empiezan a desenterrar. Y empiezan a desenterrar, fíjate, unas estelas
tan grandes algunas como las de Stonehenge, vemos que son grandes monolitos, pero estos están grabados y grabados con animales, con lo cual los investigadores, los arqueólogos se plantean, ¿es este el Edén del que habla el Antiguo Testamento? Tiene un aire un poco raro todo esto. Pues confirmada no lo sé, la autenticidad. No, totalmente confirmada. Se ha datado además, carbono 14, 11.000 años de antigüedad. Al parecer, en una de las colinas ya hay excavados 4 templos. Hay 16 más enterrados porque con georradar se ha descubierto que hay muchísimas más estelas todavía enterradas. Se plantean eso ahora sí, ¿Adán existió realmente? Y la parábola del pecado original, ¿hay un fondo de verdad en todo eso? Estamos viendo, lo estás viendo, Iker, ¿verdad? Los animales que hay. Es que si no, fuera... algunas 11.000 antes de Cristo. Pero si hubiese simplemente una que que fuera de hace 10.000 años, estaríamos ante el templo, figura de piedra, digamos, utilizada en rituales más antigua del mundo, con amplísima diferencia al resto de las pues que hay hasta ahora. Ahí está el descubrimiento, que están todos de varias universidades que ya han ido, siguen haciendo análisis. Hay piedras en las que son pilares de piedra decorados con arañas, con leones, con 100 pies, también con un jabalí. También hay cabezas y figuras humanas. Dice que pueden ser recintos sagrados, en ese lugar que vivían sacerdotes. Y la verdad, lo que más ha escamado a todos los investigadores que se han acercado hasta este lugar de Turquía es una especie de plaquita hecha también en piedra, donde está grabado 2 símbolos. Uno un árbol y el otro una serpiente. Seguiremos investigando. Vamos a ver qué ocurre, porque desde luego es muy sorprendente lo de Göbekli, pero también tiene elementos un poco, en fin, inquietantes. En portales de arqueología, historia antigua y medieval, como Terra Antiquae, viene como que se están realizando estudios, porque claro, esta información ha salido hoy en Mail Online and Tech, es donde yo obtenía la información, pero claro, tenía que investigar más porque sonaba bastante raro que este descubrimiento se hubiera ocultado hasta ahora. En varias páginas sobre arqueología que hay españolas se verifica por completo que esto es un descubrimiento real. Oye, por cierto, ¿sabéis que desapareció la pila de Bagdad, no? Vaya, no, es una supongo que desaparecería en el saqueo del Museo Arqueológico. Vamos a conectarla rápidamente con Nacho Ares, su informativo. Se lo pido rápidamente a Geray Martín y a otros compañeros, porque es una cosa que, hablando de estas maravillas, me ha dejado asombrado. Nacho nos trae documentación exclusiva de personas de gran categoría en el mundo académico arqueológico que han estado viendo los fondos reales de los archivos arqueológicos y las piezas que en Irak han desaparecido y no. Y te imaginabas que una se la han llevado, ¿no? Era de cajón. En la pila de Bagdad, que era esa pila donde al parecer se producía un proceso de electrolisis y que podía dar, creo que eran 2 voltios. Más o menos, ¿no? Posiblemente sí, andaría sobre los 2 voltios. Solo rezo porque el que se la haya llevado sepa lo que tiene, porque buena parte de ese saqueo fue absolutamente indiscriminado. Con la caída de Saddam, mucha gente, primero iraquíes, luego soldados, etcétera, etcétera. Aquello fue un desastre. Durante el régimen de Saddam hubo un saqueo bestial de todas las antigüedades iraquíes. Vamos a informarnos, vamos a saber qué ha pasado. La famosa pila de Bagdad, que fue uno de los OPART, objeto, digamos, no perteneciente a este o a su tiempo, objeto fuera del tiempo, esa pila utilizada hace varios miles de años y que ha ilustrado decenas, centenares de libros de misterio. Nosotros incluso en Cuarto Milenio es que llevamos la pila físicamente, una reproducción. Bueno, pues menuda noticia tremenda. Escuchad, porque puede ser la desaparición de uno de los objetos del misterio más importantes de todos los tiempos. Nacho Ares. Después de 6 años de sufrir un cierre traumático, el mítico Museo de Bagdad, en la capital iraquí, abre de nuevo sus puertas al público. La doctora Ana Vázquez Ois, profesora de Historia Antigua de la UNED, lo visitó pocos meses antes de los bombardeos. Nos cuenta su impresión para Milenio 3. Pues las piezas maestras, a mí lo que más me gustó fueron los de la primera dinastía de Ur, las liras de Ur, por ejemplo, el rostro precioso de la dama de Huarca, que creo que lo han recuperado y se expone, el gran vaso de que estaba también, todo lo que son los materiales del templo de Inanna en Uruk de Leanna, son unas piezas impresionantemente importantes, muchas de las cuales lamentablemente se perdieron, claro.
Poco después del saqueo de 2003, varios países han devuelto numerosas piezas. Las cantidades más importantes pertenecen a Siria, que ha repuesto 701 objetos, Jordania 2.466 y Estados Unidos con 1.046. Aún así, quedan casi 10.000 piezas por aparecer. Lo que lamento es lo que ha desaparecido y que no se puede recuperar. Se han perdido casi el 40 o el 50% de las piezas, sobre todo los pequeñitos, los cilindros sellos, pero tuvieron la suerte de que había bastantes piezas de oro que estaban en la cámara acorazada del Banco de Bagdad, y entonces eso, gracias a Dios, no se ha perdido. Efectivamente, las piezas de oro se salvaron del pillaje. Entre ellas estaban las joyas de la reina asiria Yaba, cuya tumba sigue ofreciendo una de las historias de maldición arqueológica más singulares. Por desgracia, no hay noticias de la famosa pila de Bagdad. Hace 2 semanas comentamos la noticia de la utilización de armas químicas en Siria por parte de los persas en el siglo III. 20 soldados romanos fallecieron por la acción de los gases producidos por la combustión de betún y cristales de azufre, un agente sofocante que neutraliza al individuo. Nos habla de este tipo de armas en la antigüedad Miguel Ángel Sierra, catedrático de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid. El más antiguo de todos fue un intento de envenenar un río en Atenas, en el año 590 a.C. En concreto fue por parte de los atenienses durante el sitio de una ciudad que se llamaba Cirra. Envenenaron el río con plantas, se cree que contenían digitalis, que es un compuesto que ahora se utiliza para, entre otras cosas, tratar problemas cardíacos. El empleo de armas químicas fue prolífico en todas las culturas de la antigüedad. En el Extremo Oriente, China ideó algunos mecanismos todavía empleados hoy. Al mismo tiempo, nacieron las primeras defensas contra este tipo de armas. La defensa química es paralela a lo que era el desarrollo de los ataques químicos. Lo normal contra este tipo de agresivos químicos eran los trapos húmedos, las mascarillas impregnadas de agua. En algunos casos estaban impregnadas de lejía que se hacía con cenizas y cosas similares. El Museo Británico de Londres empleará la luz obtenida de un acelerador de partículas de Oxfordshire para estudiar objetos del Antiguo Egipto. La luz se usará como medio no invasivo en el escaneo de estatuas de metal. De esta forma se sabrá cómo fueron realizadas, sus posibles reparaciones o descubrir por primera vez el interior de las piezas. Y vamos de lo más remoto, de lo más antiguo. Estamos muy sorprendidos con este Edén en Turquía. Quizás restos, ¿no?, de esa historia mítica o no tan mítica, porque de verdad que las imágenes son impresionantes, de los misterios de Eleusis, de las rocas, de la desaparición de la pila de Bagdad, última hora, ¿no?, y tantas cosas que tienen que ver con el pasado. Nos vamos hacia los ecos del futuro. Todos os habéis quedado, estoy seguro, impresionados con esa fotografía de la sonda de los hombres en Marte y de las gotas de agua líquida, al parecer, en la mismísima pata, como, elementos observadores de otro mundo, ¿no? Hay una teoría, o dicen algunos, que se hinchaban o que se deformaban. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito? Rápidamente, aunque sea en 3 minutos, hay que conocerlo todo en torno a los últimos hallazgos. Es el presidente de la Asociación Astronómica de España, director del Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata, Miguel Gilarte. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, novedades de todo tipo en el espacio, novedades, la primera, principal, claro, la gente puede decir, llevamos mucho tiempo hablando del agua en Marte, lo que pasa es que hay unas imágenes recientísimas que son polémica y no sé qué se sabe de ellas, parecen gotas de agua en una sonda, ¿no? Pues sí, hombre, Iker, la noticia yo creo que radica en que, la sonda Phoenix, se sabe, de la NASA se posó el pasado año cerca del polo norte marciano para, entre otras cosas, intentar encontrar pruebas sobre la existencia de agua en Marte, ¿no?, in situ, ¿no? Esto nunca se había hecho, ¿no? Y observó sobre una de sus patas algo que parecía ser gotas de agua, ¿no? Que fuera agua, pues no se ha podido demostrar aún. Pudiera ser también pequeños trozos de hielo que, iluminados de forma diferente por la luz del sol, pues pudieran haber tomado un aspecto muy similar a gotas de agua, ¿no? Lo que aún no se ha podido entender es que aquellos pequeños objetos se hincharan, ¿no? Pero lo más curioso es que se encontró también perclorato, ¿no? Los percloratos, para entendernos todos, ¿no?, son grupos de sales, ¿no? Hay varios grupos, ¿no?, como el perclorato de sodio, de potasio, de magnesio, litio o incluso el amonio, ¿no? Los percloratos o sales son sustancias químicas reactivas y tan reactivas, ¿no?, que se utilizan incluso como propulsores de cohetes, ¿no?, para fuegos artificiales o explosivos, ¿no? Pero también, curiosamente, que bajo la capa de hielo
originalmente los polos, ¿no? El polo norte y el polo sur marciano, se ha observado un desplazamiento de la masa de hielo, tal vez motivado por la presencia de agua bajo los polos. Esto es muy importante, ¿no? Yo, como siempre os digo, ¿no? Encontrar agua sobre la superficie de Marte es una labor encomiable, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Bueno, este agua tal vez salada, mezclada con tierra, formando una especie de lodo, podría desplazar los bloques de hielo y sería como una base deslizante, ¿no? Además, yo creo que este agua podría filtrarse bajo el suelo formando ríos subterráneos. Yo creo que sobre esto ya no hay ninguna duda. Pero Miguel, hay una gran duda, yo creo, que igual tú puedes solventarnos, la gente que no sabemos de esto. Cuando se hacen estas fotografías, que me gustaría que les explicaras eso de que se hinchan o que han cambiado o algo ocurrido en las patas, mucha gente se pregunta, toda esta tecnología, y es imposible que la propia sonda, la propia máquina tenga elementos para analizar de inmediato, ¿no? Online, casi, los componentes de eso que tienen sus propias patas, ¿no? No, evidentemente no. La sonda, la Fenix, tenía un brazo mecánico que lo que hacía era escarbar bajo la superficie de Marte, y lo que quería hallar era agua in situ, pero no agua líquida, sino encontrar pues hielo bajo la superficie, y lo ha encontrado. O sea, es que yo creo que la noticia es importantísima porque es la primera vez que una nave escarba y encuentra hielo, o sea, encuentra agua. Esas gotitas que han encontrado a lo mejor no son gotas de agua. De hecho, no es que no se sabe lo que son. ¿Y decías que se hinchaban, Miguel? Sí. Bueno, ahí estuvo durante alguna jornada y parecía que se hinchaba. No se sabe actualmente por qué, ¿no? Se hincharon esas gotas, ¿no? Pero no se sabe realmente si eso es agua. Yo personalmente pienso de que agua líquida corriendo sobre una de las patas de la nave, a mí me parece casi imposible, ¿no? Lo que sí es, entendemos que bajo la superficie de Marte debe haber una gran cantidad de agua, y hay pruebas de ello. Y quizás la vida, si Marte tiene vida, se da bajo la superficie de Marte. Una vida que está implicada bajo la superficie de Marte, no aquí, como en la Tierra, ¿no? Sobre la superficie, ¿no? Es que Marte no tiene otra salida, de momento. Yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Y muchos científicos lo dicen, ¿no? Pensar que estamos solos en el universo a mí me parece absurdo, pero solamente podemos pensar en eso, porque no hay científicamente no hay ninguna prueba, ¿no? O sea, están buscando como locos encontrar una bacteria en Marte. O sea, encontrar una bacteria en Marte sería la crème de la crème, es decir, sería lo máximo. O sea, si nuestro planeta vecino tiene vida, aunque sea a nivel de bacteria, de microorganismos, esto significa que el universo rebosa de vida sin lugar a dudas. Y una cosa importante, si se encuentra vida, yo creo que esto se dice. Esto es como si alguien encuentra el antídoto contra el SIDA, yo no creo que se lo calle. Claro. ¿Entiendes? Entonces, encontrar vida en otro planeta, yo no creo que nadie se lo pueda callar, ¿no? Esto sería uno de los mayores logros de la historia de nuestra civilización, ¿no? Y menos hoy en día con la supercomunicación e hipercomunicación que hay, ¿no? Efectivamente, ¿no? Miguel, que de verdad que es preciosa la idea, que ojalá sea así, que seguiremos muy atentos mirando al espacio como vosotros hacéis allí en el observatorio de Almadén de la Plata. Que como siempre, un abrazo muy grande, amigo. Gracias por tenernos muy al tanto de lo que pasa ahí sobre nuestras cabezas. Muy bien, gracias, Iker. Un abrazo. Hasta luego. Hay una ciudad en la que se puede escuchar el canto del muezín, el rezo del Talmud, donde se lee la Biblia todavía en latín, donde se lee en arameo, donde se lee en inglés, en francés, en 1000 lenguas. Es una ciudad que debería ser la ciudad de Dios, aunque muchas veces ha sido la ciudad de la guerra, habitada por jebuseos, por romanos, por fenicios, por griegos, por turcos, por infinidad de culturas que pasaron por allí, por asirios. La verdad que en sus 6000 años de historia, todos lucharon por ella, siendo la ciudad de Dios, aunque su verdadero nombre, Jerusalén, significa la casa de la paz. Y todo por una roca. Dicen que Abraham, hace unos 4000 años, iba a matar a su hijo Isaac encima de una piedra. Yahvé, el mismísimo Dios, le pide que le mate, su único hijo, después de tenerlo cuando era muy mayor. Y justo cuando va a clavarle un cuchillo, Yahvé le dice que le perdone, y en medio de unas zarzas aparece un cordero. Allí lo acuchilla al cordero, perdona a su hijo, y por la roca la sangre se va derramando. Este rito se perpetúa durante miles de años,
y hace que el lugar donde desemboque esa sangre se conozca como el Pozo de Almas. El Pozo de las Almas, el pozo donde el hombre deberá derramar su sangre para pedirle perdón a Dios. Eso significa Jerusalén, y por eso todo el mundo ha estado en guerra por Jerusalén. Después de que fuese una ciudad sagrada para los judíos, Jesucristo se plantó allí como Mesías y murió a escasos metros de donde está el Pozo de Almas, donde está esa roca, en el Gólgota. Y siglos más tarde, el mismísimo Mahoma, a través de una leya, dijo que un caballo alado le llevó hasta esa mismísima roca, en la que subió hasta hablar con Dios. Realmente la roca, el monte Moría, significa en hebreo la visión. Todos los profetas tuvieron visiones en ella, aunque quizás, viendo a Dios, no fueron capaces de contemplar las guerras que más tarde habría. La sangre del perdón. La verdad que Jerusalén significa en 4 calles, en 4 barrios, el pacto de Dios con el hombre. Jerusalén Viejo se divide en 4 barrios: el armenio, de todos los miles de cristianos que fueron después de la matanza de los turcos, el barrio cristiano, el barrio musulmán y el barrio hebreo, condenados a vivir en paz, aunque en constante guerra. La verdad que Jerusalén está llena de contradicciones. Cuando los musulmanes la conquistan y la reforman, una de sus 8 puertas es tapada, la conocida como Puerta Dorada, porque según la Biblia, por ahí tendría que entrar el Mesías. Nos cuenta la historia Juan Friedman. Un turco musulmán, Suleimán el Magnífico, que soñó que había que reconstruir Jerusalén. Y cuando hace la reconstrucción de Jerusalén y le cuentan que por esa puerta el pueblo de Israel está esperando la entrada mesiánica, porque por esa puerta había entrado Jesús el domingo de Ramos, conociéndose esa puerta cuando estaba abierta como la puerta dorada o la puerta hermosa, el judaísmo seguía esperando que por ahí vaya a venir el Mesías. Y entonces Suleimán dijo, pues tapiarla, para que si viene el Mesías no pueda entrar a la ciudad. Todos la amaron y todos se odiaron por ella. Así es Jerusalén, una ciudad única en el mundo. Fijaros hasta qué punto llega la pugna por 1 metro cuadrado de tierra sagrada en Jerusalén, que es la única ciudad donde no se mueven las tumbas, donde no se queman los muertos, donde los huesos son eternos enterrados en la tierra. ¿Por qué? Porque según la Biblia, porque según el Talmud, porque según el Corán, todos tendremos que resucitar en esta ciudad. Y por eso no existe la incineración, o no existe la apertura de tumbas, sacar cadáveres, transformar los féretros en otros más pequeños, sino que así como se lo entierra, así tiene que quedar, porque así se deberá levantar el día del juicio final, donde habrá un puente de papel que va del monte de los Olivos al monte Moría. Es el puente de papel por donde todas las almas deben pasar. Ciudad de Dios, ciudad de los hombres, ciudad por la que pugnan y pugnarán posiblemente a todas las culturas, única ciudad del mundo sagrada para 3 religiones, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. No se sabe por qué todos aquellos que pisan este lugar parece que tocan lo divino, pero también rozan la locura. Incluso se habló de un síndrome, el síndrome de Jerusalén. Y es que esta ciudad no sabemos por qué tiene el poder de llevarnos hasta Dios, y hay veces que hasta palpar los mismísimos infiernos. El caso es que no sabemos por qué esta ciudad y esta pequeña roca, la del monte Moría, que hoy día está debajo de la mezquita de Al-Aqsa, hacen que el hombre se conecte con Dios y con lo más terrible de sus sentimientos. Espero que hayáis disfrutado del viaje. Ese viaje conecta el cosmos con la ciudad de los hombres y la ciudad de la paz y la ciudad de los dioses, con los antiguos misterios de los padres de Occidente, con lo que está pasando ahora mismo y que será historia dentro de 1000 años, que es la revolución de Internet, con esos individuos que parece que están tocados por la varita mágica de la buena o mala suerte. Todo eso y mucho más es Milenio 3. Y sobre todo y ante todo, nuestra pequeña porción de mente positiva en estas notas del Circo del Sol. Para todos los que estéis en un momento difícil, que es muchísima gente, y que encontréis en la radio siempre ese bálsamo. Nada puede hacernos, si contribuimos a ello, a un momento de atención, nada puede hacernos más felices.
Vamos con los mensajes, Iker. Vamos a acabar con lo que nos dicen los oyentes. Diego desde Palencia nos decía algo que ver estas Cícladas con los minoicos y su enigmática historia. Sí, para muchos hay una conexión, claro, diferentes épocas, pero es que de Grecia no solo debe verse la importancia, ¿no?, de los filósofos diversos, sino lo que hubo antes. Y antes hay unas cuantas culturas solapadas impresionantes. A mí una de las imágenes que más me ha impactado del Metropolitan de Nueva York son las figuras de las Cícladas, ¿no? Uh-huh. Son como, realmente parecen extraterrestres, ¿no?, en su aspecto, y son algo difícil de olvidar si uno se pone enfrente de ellas. Y muchísimos mensajes han inundado tanto el 7640 como Milenio 3, como la vía de correo electrónico, sobre Internet. Fernando, ingeniero informático, nos dice: no os liéis, el verdadero poder de Google son sus inmensas bases de datos con datos de millones de personas. Esas bases son muy cotizadas por las multinacionales. Es lógico, ¿no, Santi? Siempre los datos personales, bueno, los partidos políticos, las empresas, todos han peleado. Y Google debe tener ahora, vamos, la mayor base del mundo. Y lo que no son multinacionales. Fíjate que, por poner un dato, en 1995, hace la prehistoria de Internet, lo más avanzado que tenían los gobiernos para vigilarnos era un programa que se llamaba PROMIS. PROMIS permitía cruzar bases de datos de tal manera que, por ejemplo, a través de tu consumo del gas, del teléfono, de tu cuenta corriente, se podía saber si un amigo tuyo que ellos estaban buscando podía estar oculto en tu casa. Estamos hablando de 1995. Es decir, si sabían que había desaparecido tal señor y que en casa de su cuñado de repente ese día se consumía más gas, más agua y más electricidad, decían, pues seguramente está ahí, y ahí le buscaban. 1995, lo que ahora se podrá hacer, que ahora es secreto, pone los pelos de punta. María nos dice: hola, nada peor que Wikipedia. Hasta la fecha de nacimiento de Mozart está mal. Yo sigo con mis enciclopedias de toda la vida. Los libros mucho mejor. Sí, pero ya lo que está muy claro también es que se pueden compaginar ambas cosas. No se base la gente solo en una, ¿no? A mí me ponían que había nacido en Miranda de Ebro. Y a mí en Torrevieja, que he vivido en Torrevieja muchos años, pero no soy de allí. Y yo soy de Vitoria. Y a Santi le ponían más años o menos, no me acuerdo. A mí yo creo que me quitaban, lo cual está bien. Está bien. Por eso no dijiste nada, ¿eh? No me voy a quejar de eso. Desde ¿no? Compostela nos escribe Ariel, que dice que hace un tiempo utilizó Facebook, que es una herramienta fantástica que permite conocer personas que de otra forma nunca conocerías. Internet es la magia de hoy en día. Eso está claro, que para la cosa positiva, para la documentación, para mil cosas, tiene fronteras que ni imaginamos, está claro. Y lo estamos viviendo, quizá por eso un poco el desconcierto, ¿no? Lo hacen todo para mantenernos entretenidos y que no nos demos cuenta de lo que realmente está pasando. Vamos a acabar todos con un chip implantado. También con respecto a las apariciones como la de Aroa que hemos visto, pues nos escribe Fina y nos dice: hace 2 semanas mi hijo y yo vimos la huella de un piececito en el cuarto de baño. Le hice una fotografía. ¿Cómo? Un piececito, su huella. ¿Y en no su hay cuarto niños de baño. pequeños en su casa? Supongo. No lo sé. Dice que Fina que estaban él y su hijo. Ella pues y su ya hijo. estás tardando en enviarnos esa foto. También existe Back Google, ahorrador de Back luz Google. en la pantalla. Nos lo decía nada de Mallorca, que al parecer se queda la pantalla en negro o tiene menos luminosidad o no sé. Sí, inventos hay de todo. De hecho, hay un libro fascinante, no por dar malas ideas, pero creo que está en español, pero yo lo leí en inglés, que es Haciendo Hacking con Google. Y es que simplemente, sin conocimientos de informática, sin ningún tipo de herramienta sofisticada, simplemente sabiendo utilizar Google, se pueden hacer cosas insospechadas. Y eso en palabras de Santi. Vamos con los ganadores de los libros, con esta alegría que nos vamos. Paco desde Madrid es uno de ellos, que dice: los amigos que se acercan al entorno de nuestro matrimonio les cambia la vida para bien, trabajo, dinero. A nosotros nos sucede lo contrario. Pues ahora no, han tenido suerte, han ganado un libro. El otro es para Salva desde Valencia, que también dice: tuvo una experiencia de aparición de una sombra con máscara blanca. No sé si fue un sueño o la realidad. Me encantáis. Espero que sea un sueño. Y el último es para Yoli de Cadalso de los Vidrios, que dice que quiere felicitarnos por el programa y que quería comentarnos de lo que estamos hablando, que hace un tiempo estuvo navegando por internet y sin darse cuenta en una página del YouTube se encontró con una autopsia real y la impactó bastante. No sé si será normal, pero ¿os imagináis que esa autopsia la ve un niño?
Grandes preguntas, grandes cuestiones. Fermín Agustí, Carlos Largo, muchas gracias, compañeros. Gracias, maestro Geray. Santiago Camacho, un día me cuentas las ideas esas que tienes tú de hacking. Un abrazo muy fuerte, compañero. Oye, por cierto, felicidades por la colección de Cuarto Milenio. El lunes, uno de los números más especiales. Y como siempre, gracias a todos los que están apoyándonos. Un abrazo, Santi. Un abrazo. Juanje, como siempre. Un abrazo y que muy fuerte. Me ha gustado mucho tu viaje, ¿eh? Muchas gracias. Me ha gustado mucho tu viaje. Un abrazo para nuestra compañera Ana, de nuestra redacción, que lo está pasando un poquito difícil. Le mandamos un abrazo muy grande a ella y a toda su familia. Carmen, que mañana nos vemos. Nos vemos mañana en Cuarto Milenio. Un abrazo.